Hola, ¿qué tal? En este video voy a continuar hablando acerca de las distribuciones de probabilidad. En el video pasado estuve hablando acerca de distribuciones de variables discretas como la distribución binomial y la distribución de Poisson. Entonces en este video continuamos con eso, pero ahora vamos a ver para variables continuas. Entonces son un poco diferentes, vamos a ver cuáles son esas diferencias. Y la que vamos a ver pues principalmente es la distribución normal. Y ahorita vamos a ver por qué esa es la más importante de todas o por qué es la que siempre vamos a observar. Bueno, entonces la distribución normal también se le llama distribución de Gauss precisamente por este personaje que propuso este modelo. Les decía, es muy importante, o lo vamos a ver como el principal modelo, porque aparece de manera natural en muchos de los fenómenos que nosotros observamos y en muchas áreas de las ciencias que nosotros trabajamos. Por ejemplo, podemos encontrarlos en errores de medida, distancias de frenado, en variables como la altura, el peso proporción al crimen, muchas variables. Y por ejemplo, en el video pasado ya les había comentado acerca de las distribuciones binomiales, en donde cuando tenemos un tamaño de muestra grande o de repeticiones grande, generalmente considerado mayor de 30, no podemos hacer ya los cálculos o se vuelve muy complicado hacer los cálculos con esa distribución. Y entonces utilizábamos, por ejemplo, la distribución de Poisson, por ejemplo, que es la de sucesos raros, ¿no? Cuando también tenemos una probabilidad muy pequeñita. Sin embargo, bueno, esas distribuciones, ya lo comenté, siguen siendo para variables discretas, no para variables continuas. Entonces, allí hay una característica importante por la cual tenemos que aplicar entonces otro tipo de distribuciones como esta normal o de Gauss. Esta distribución, como las anteriores, se encuentra caracterizadas pues por parámetros como la media y la desviación estándar o la desviación típica. Entonces también podemos de ahí saber, y lo vamos a ver en explicaciones más adelante, cómo es esa forma de la distribución de Gauss. Bueno, se presenta siempre como una campana, eh, una curva simétrica. Sin embargo, la media y la desviación típica nos dan la forma que tiene en cuanto a qué tan estrecha o qué tan ancha es esa curva, por ejemplo. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahí obviamente tiene su función de densidad. Sin embargo, como les había comentado, me parece ya en alguna clase que tuvimos, o tal vez en el video anterior, este tipo de distribución, esta distribución normal, nosotros no vamos a aplicar la función de densidad como tal, porque ya existen tablas de donde podemos leer los posibles valores de esa función de densidad. Entonces, lo que vamos a ver es cómo utilizar esa tabla, que no son probabilidades, pero, o más bien, esa tabla que nosotros vamos a calcular ciertos valores que no son probabilidades, pero con esas tablas que ya existen, que podemos encontrar en cualquier libro de estadística, podemos entonces convertirlas a probabilidades. Entonces vamos a ver ahorita un poquito de eso. Esto, por ejemplo, les decía, esta distribución está caracterizada entonces por estos dos parámetros que serían la media y la desviación estándar. Por ejemplo, aquí la media es un factor de traslación, o se interpreta como un factor de traslación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo comparo tres curvas, como las tengo aquí, esta es una campana de Gauss, esta es una distribución normal. Si yo comparo estas tres curvas, estas tres campanas de Gauss, lo que yo tengo cuando las parto a la mitad, ¿no? Las divido, son simétricas. Esta, por ejemplo, verde, aquí está la línea dividiéndola a la mitad. Aquí yo tengo la media de esa distribución o de esa curva. Aquí en la verde sería en esta parte y el azul pues sería en esta parte. Lo que me dice la media entonces es al comparar yo diferentes, por ejemplo, podrían ser diferentes poblaciones, una para cada curva, para cada color, eh, cómo se encuentran desplazadas las medias de estas poblaciones, ¿no? Entonces a lo mejor yo aquí tendría
Aquí, bueno, luego explico un poquito por qué tengo números negativos y números positivos de este lado, pero bueno, vamos a ponerle valores arbitrarios, ¿no? A lo mejor mi media de aquí es 1, la media de esta curva es 2 y la media de esta curva de azul es 3. Entonces, eso es lo que significa la media. Cuando yo comparo eh, diferentes poblaciones y las represento en estas campanas de Gauss, lo que yo observaría sería esto, que los picos se encuentran desplazados. Si todos tuvieran la misma media, pues entonces todos corresponderían en la misma posición. Esto es lo que nos dice la media. Y la desviación estándar o la desviación típica lo que nos dice es qué tan afilada, qué tan estrecha o qué tan ancha es esa curva. Si se fijan en esta figurita de aquí abajo, lo que les decía, aquí todas las medias eh, están en el mismo punto para las tres curvas. Nuevamente tengo las tres curvas, pero aquí la media es la misma para las tres, aquí coincide en el cero. Sin embargo, si se fijan, por ejemplo, la verde pues es más delgada, inclusive pues se ve más alta que por ejemplo la roja, que es más chata pero más ancha. ¿Esto a qué se debe? Se debe precisamente a la desviación típica o a la desviación estándar. Lo iremos viendo poco a poco, pero ustedes ya tienen una noción de esto de la desviación estándar. Es decir, si se fijan, lo que querría decir o lo que yo podría interpretar con estas figuras es que la curva roja tiene una mayor desviación estándar, es decir, sus datos tienen una mayor dispersión. Sin embargo, presentan la misma media. Entonces, la de arriba, lo que yo puedo interpretar, si se fijan, tienen la misma figura, solamente están desplazados. Entonces, yo lo que puedo interpretar de la figura de arriba es que tienen la misma desviación estándar, sin embargo, tienen diferente media. Entonces, precisamente estos dos parámetros o estos dos estadísticos lo que nos van a ayudar es a comparar diferentes poblaciones y es lo que vamos a estar haciendo. No solamente en esta pequeña parte que vamos a ver de la distribución de probabilidad normal, sino también lo que vamos a estar haciendo, y es la parte, digamos, ya más de aplicación, en la siguiente unidad, que es la parte de pruebas de hipótesis, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a estar comparando. Ahorita vemos un ejemplo para que esto quede más claro. Obviamente, por la interpretación probabilística aquí es, si ustedes tienen, por ejemplo, una desviación estándar hacia la izquierda y una hacia la derecha, como está aquí representado en este dibujito, nosotros vamos a tener más o menos el 68% de esa densidad de probabilidad abajo de la curva. Es decir, el 68% de mis datos van a estar comprendidos entre más o menos o aproximadamente una desviación estándar a la izquierda y una a la derecha del centro o de la media de mi distribución. Eso lo vamos a ir viendo también poco a poquito más adelante, precisamente les decía cuando platicamos más de la prueba de hipótesis, que es la siguiente unidad. Pero es bueno que vayamos comentando estas características que tiene la distribución. Entonces, si se fijan, conforme yo me voy alejando entonces del centro, voy teniendo menos y menos datos, ¿no? Entonces hasta acá las colitas que yo tengo, tanto la derecha como la izquierda, pues voy a tener, si ustedes lo quieren ver de esta forma, una menor área bajo la curva. ¿En qué se traduce esa área bajo la curva? Pues al final de cuentas se va a traducir en la frecuencia de los datos que yo tengo o en probabilidad, que es lo que estamos viendo en esta unidad, ¿no? Entonces 68% de esta área bajo la curva que tengo yo aquí sombreada con este color, pues está representada por esta distancia que tengo entre nuevamente una desviación estándar hacia la izquierda y una hacia la derecha. Luego vamos a ver más de estas propiedades, ¿no? Como por ejemplo esta, que dos desviaciones estándar, entonces hacia la izquierda y hacia la derecha me representan el 95% de los datos o mi distribución de frecuencia, ¿sale? Entonces, ¿en dónde queda el otro 5% que falta? Como es una distribución simétrica, esto es importante que no se les olvide, es una distribución simétrica, entonces yo cuando parto aquí al centro, tengo hacia la izquierda 50% de mi distribución y hacia la derecha tengo el otro 50%, entonces si entre estas dos desviaciones estándar hacia un lado y hacia el otro tengo el 95%, lo que me queda en estas colitas es 2.5% de este lado y 2.5% de este lado. O les decía, si lo quieren ver en probabilidad, pues sería 0.95 toda esta zona y 0.025 de este lado y 0.025 del otro lado.
Entonces, esto lo iremos viendo un poquito más detallado. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos va a ayudar mucho cuando comencemos a resolver, les decía, estos problemas de pruebas de hipótesis un poquito más adelante. Otras características de esta distribución de probabilidad es que es simétrica, mesocúrtica y unimodal. ¿Qué significa esto? Que la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto. Entonces, son características que les digo, son importantes, como que es simétrica, mesocúrtica, unimodal, que nos van a permitir resolver o interpretar los datos a la hora que nosotros tengamos un problema. Entonces, eso lo iremos viendo ya que resolvemos algunos ejercicios. El punto de inflexión de la función de densidad está dado por la distancia de la desviación estándar de la media. Es lo que veíamos, ¿no? Que esta curva que yo tengo aquí, este punto de inflexión que me forma aquí, estos son los puntos de inflexión, aquí donde se curva la campana de Gauss, pues está dado, está dado por la desviación estándar que tengo en esta distribución de probabilidad a partir de la media, ¿sale? Entonces eso es lo que significa este pequeño enunciado que tenemos aquí. Y esto ya se los comenté. Por ejemplo, les comenté hasta dos desviaciones y nosotros tenemos 2.5 desviaciones estándar. Sería una probabilidad o una frecuencia, una distribución, un área bajo la curva del 99%, ¿sale? Entonces, vamos a ver, no es como, bueno, lo que significa esto que viene aquí en esta diapositiva es que nosotros no podemos utilizar funciones como las que veíamos en el video pasado, porque esas funciones, les decía, son para distribuciones discretas. Esta que es para una distribución continua, pues obviamente tiene una forma diferente de calcular. Sin embargo, les decía, realmente no nos vamos a meter mucho en el cálculo de la función de la densidad, porque realmente la función, o sea, la forma de la función de densidad o de la función de la distribución de probabilidad siempre va a ser una campana de Gauss simétrica con estas características, mesocúrtica y unimodal. Y entonces lo único que nosotros vamos a hacer es, dependiendo de los datos que tengamos, transformarlos a esa distribución de probabilidad, que como es una distribución de probabilidad, vamos a decirlo general, les decía que cumple estas características, pues nos va a servir para los datos que nosotros tengamos, solamente transformándolos o convirtiéndolos a estos valores de probabilidad. Y eso se logra con las tablas. Entonces eso lo vamos a ver ahorita en un momento, cómo leer la tabla y cómo interpretar algunas cosas. Entonces, las distribuciones normales las podemos definir así, ¿no? Como describíamos también la binomial. Recuerden que, por ejemplo, era bin, y entonces poníamos también entre paréntesis los valores de esas, en ese caso era de la n y de la p. Aquí lo que nosotros ponemos es n, la media y la desviación estándar, porque ya quedamos que están caracterizados por estos dos parámetros. Entonces, nosotros podemos hacer esta, les decía, conversión de los valores o de los datos que nosotros tengamos a una distribución especial que se llama normal tipificada, que es N01, es decir, una distribución normal con media de 0 y distribución de 1. Y entonces, bueno, ahorita vamos a ver para qué nos sirve convertir los datos que yo tengo a esta distribución normal tipificada, que sería pues como estas gráficas que yo tengo aquí. Esta es una normal tipificada, por eso yo tengo aquí el valor de 0 al centro, entonces es una media de 0. Es lo que voy a estar haciendo con mis datos, transformarlos a una distribución normal tipificada. Y entonces les decía, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a transformarlo? Porque entonces esto me va a servir para poder comparar individuos obtenidos de diferentes poblaciones. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto con un ejemplito, ¿sale? Para hacer la tipificación, pues tenemos una igualdad, una formulita que es la que está aquí presentada en la diapositiva. Y entonces lo que yo voy a obtener es un valor de z. Este valor de z es calculado, que es el que yo voy a leer de tablas, ahorita se los muestro, que es el valor tipificado finalmente que yo voy a obtener.
lo voy a calcular a partir de la media. Por ejemplo, tengo la media de la población. Recuerden que esta es la media de la población. Tengo un determinado valor pues de mis datos y una desviación estándar. Entonces, a partir de estos datos, yo voy a calcular este valor tipificado z, que es el que voy a leer en las tablas. Ahorita vemos un ejemplito para que vean que pues realmente la tipificación es sencilla. Lo importante pues es la interpretación, saber leer la tabla e interpretar los resultados que yo estoy obteniendo, ¿sale? Y entonces lo que hacemos nosotros con esta tipificación, ya se los había comentado en la diapositiva pasada, es precisamente transformar todos esos valores que tengo yo que pueden provenir de poblaciones diferentes a transformarlas a una distribución normal tipificada para dejar entonces exactamente la misma probabilidad por debajo, dejarlos todos en un valor de media de 0 y una desviación estándar de 1 para poder hacer esa comparación. Entonces, al final de cuentas, ese es el propósito, comparar entre dos valores, distribuciones normales, que pueden provenir de poblaciones diferentes. Y entonces, ahorita con el ejemplo lo vamos a ver, eso nos permite contrastar si yo tengo valores extremos, valores anómalos, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y lo que les decía, existen tablas ya que permiten calcular estas tablas, las pueden encontrar en cualquier libro de probabilidad, cualquier libro de estadística. Yo les voy a pasar las tablas, ¿no? De alguna referencia que encontré, de las tablas que me parecen más claras. Hay diferentes formas de presentar las tablas. Nada más hay que saber, generalmente traen una indicación ahí la tabla de cómo leerla. Entonces, aunque yo les dé una tabla que no sea exactamente igual a la que ustedes toman de algún libro, viene cómo interpretar esa tabla y es el mismo fundamento de interpretación para todas las tablas. ¿Sale? Ahorita vamos a ver estas tablitas para que quede claro. Vamos a empezar con un ejemplo para que ustedes vean cómo es el funcionamiento o para qué nos sirve todo esto que les estoy diciendo de presentar entonces los datos, tipificarlos para que todos queden bajo una misma escala, vamos a decirlo así, bajo una misma variable que podamos comparar. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, se requiere dar una beca a uno de dos estudiantes de sistemas educativos diferentes. Se asignará al que tenga mejor expediente académico. Entonces, el estudiante A tiene una calificación de 8 en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como una distribución normal de media 6 y desviación estándar de 1. El estudiante B tiene una calificación de 80 en un sistema donde la calificación de los estudiantes se comporta como una distribución normal de media 70 y desviación estándar de 10. Aquí a lo mejor lo primero que me podrían decir, bueno, ¿por qué no los puedo comparar directamente, no? Si los dos tienen, uno tiene 8 y el otro tiene 80, pero como yo podría compararlos eh, tomando como base la misma escala de valores, es decir, un 8 es igual a un 80, ¿no? En esta escala de valores del estudiante A, pues a lo mejor la calificación va de 0 a 10 y en la del estudiante B va de 0 a 100, pero entonces pues yo puedo compararlos, ¿no? Si yo tengo 80 es igual a que tenga un 8 en la otra escala de calificaciones. No es tan sencillo porque implica obviamente muchas más diferencias que puede haber ahí. La manera simplista de verlo pues podría ser esa, ¿no? Simplemente transformo o pongo en la misma escala los valores y yo diría pues los estudiantes tienen la misma calificación, ¿no? Comparados obviamente les decía cada uno en sus respectivas escalas. Sin embargo les decía pues hay muchas más consideraciones que hacer. Yo no sé, por ejemplo, del estudiante a lo mejor todos los estudiantes tienen todos 80 y entonces el estudiante A pues es un estudiante digamos promedio porque todos tienen 80, ¿no? Pero a lo mejor el estudiante B que tiene, perdón, que el estudiante era de calificación de 8, pero el estudiante B que tiene una calificación de 80, a lo mejor todos tienen una calificación o la mayoría tiene una calificación de 100 y él sacó 80 y entonces es un estudiante que está por debajo del promedio del resto, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras consideraciones que deberíamos de tomar en cuenta, por las cuales no podemos hacer una suposición
tan simple como la de tomar los valores y hacer una conversión, por ejemplo, de decir que el 8 es equivalente al 80 en el otro sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues precisamente hacemos esta tipificación para poderlos comparar. Porque además yo tengo entonces los valores de media y de desviación estándar para cada una de las calificaciones o de los sistemas de calificación en los que está cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, aquí me lo está diciendo, ¿no? Tengo una distribución normal de media de 100. Entonces, el promedio de los estudiantes en este sistema de calificación del estudiante A tiene 6, con una desviación estándar de 1. Y entonces el otro tiene, en el otro sistema o en la otra escuela, como lo quieran ver, es de 70. El promedio de los estudiantes y la desviación es de 10. Entonces ahí ya vimos la diferencia, ¿no? Entonces vamos a comparar respecto a estas características que tiene. Entonces la forma también simple a lo mejor de visualizarlo es, a lo mejor ustedes están tomando precisamente la clase de bioestadística pues conmigo, ¿no? Con un servidor, pero a lo mejor tienen compañeros que están tomando la clase con otro profesor, ¿no? Y entonces no podrían entonces comparar a partir de ahí, porque seguramente hay estas comparaciones, ¿no? En donde no, pues es que con profe tal es más complicado, con el profe fulanito es más sencillo, o con el profe tal, entonces este sistema es lo que hace complicado que nosotros hagamos interpretaciones o que hagan comparaciones a simple vista. Entonces, para hacerlas, pues precisamente tenemos estas características de la media y de la desviación estándar. Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, no podemos comparar directamente 8 puntos frente a los 80 de B, pero ambas poblaciones se comportan de modo normal, tienen la misma distribución. Entonces, podemos tipificar y observar las puntuaciones sobre una distribución de referencia, que es la normal de media 0 y distribución de 1, ¿no? Entonces, ya les había comentado, este es el proceso que vamos a hacer. Vamos a tipificar. Vamos como a poner a las dos poblaciones en una misma escala para entonces sí poderlas comparar. Y entonces lo que hago es aplicar la fórmula, ¿no? Yo tengo, saco el valor tipificado Z para la población A y Z para la población del sistema de calificaciones B. Y entonces lo que yo hago es calcular con la media del estudiante que tengo, es decir, por ejemplo el A, que sacó 8 de calificación, entonces, perdón, no es la media, es el valor puntual de la variable que yo tengo, es decir, 8 menos la media de la población. Y entonces la media pues es 6, porque aquí ya me lo está dando en la distribución normal, ¿no? Distribución normal de media 6 y varianza de 1. Perdón, desviación estándar de 1. Entonces simplemente hago la sustitución y obtengo un valor tipificado de 2. Y luego para el estudiante B, pues nuevamente es su calificación, que en este caso es 80, menos la media de esa población, que es 70, entre la desviación estándar, que es 10. Y entonces su valor tipificado me va a dar 1. Y entonces aquí de una forma sencilla, ahorita vemos con las tablas y todo lo demás, pero de una forma nada más gráfica, si yo tengo mi campana de Gauss, ¿no? Como los ejemplitos que ya habíamos visto en la otra diapositiva, la mitad o por donde parte esa distribución de forma simétrica corresponde al 0, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, y entonces hacia este lado tengo los positivos, y entonces tendría que, nada más les decía, luego vemos ya con los valores de la tabla, ahorita nada más es una representación gráfica, que el estudiante B, su valor tipificado, va a decir su valor Z, caería aquí, y el valor tipificado del estudiante A, pues cae más hacia la derecha, se fijan, cae hasta acá. Entonces, viendo esta curva, esta distribución, la interpretación sería que el estudiante A tiene una mejor calificación comparado con el estudiante B. ¿Por qué? Porque está más alejado de la media y está alejado hacia el valor extremo más alto. A la izquierda son los valores extremos más pequeños, ¿sale? Entonces, el B, digamos que pues está dentro de un determinado porcentaje en el que se encuentra una mayor cantidad
de estudiantes, ¿no? Donde está el promedio de los estudiantes. Entonces podríamos decir que el estudiante B pues es un estudiante pues con calificaciones promedio, ¿no? O con calificaciones similares a las que presentaría el resto de la población. Sin embargo, el estudiante A se sale más de esa proporción o de esa mayoría de los estudiantes, porque está ya más hacia la orilla. Entonces, quiere decir que es un estudiante, pues sobresaliente de calificación, ¿no? Sobresaliente de calificación hacia el puntaje, les decía, superior. Yo también podría tener un valor extremo, pero hacia el otro lado, ¿no? Si yo tuviera un estudiante con una calificación muy baja, a la hora de yo tipificar, caería de este lado, del lado izquierdo de la curva. Entonces, entre más grande sea el valor hacia la derecha, quiere decir que mi estudiante se aleja, o la calificación de mi estudiante se aleja más del promedio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya habíamos visto con las otras representaciones que si yo estoy hablando de una desviación de 2, pues entonces yo estaría hablando como del 98%, ¿no? Si tengo 2.5 desviaciones estándar, estoy hablando del 99%. Entonces, es decir, que aquí yo solamente tengo una pequeña proporción de mi población. Aquí a lo mejor está el punto 0.5, el punto 0.25, el punto 0.1% de esa población. Es decir, solamente muy poquitos consiguen una calificación tan alta, ¿no? Acá este estudiante B pues está más cerca de los que tienen, de la mayoría de los que sacan una calificación promedio de ese tipo. Entonces, esta sería una forma de interpretarlo. Les digo, vamos a verlo con las tablas, ya con valores. Ahorita nada más fue así como un poco gráfico, pero esa sería la forma de cómo nosotros vamos a ver estos valores tipificados en la campana de Gauss. Obviamente, pues necesitamos tener muchos más. Aquí lo redujimos, pues, o lo simplificamos solamente a ver el valor tipificado, pero obviamente, pues, tendría que haber más cosas como para nosotros concluir de manera, digamos, más adecuada quién es el mejor estudiante. Pero únicamente basándonos en esta calificación y haciendo esta tipificación, pues podemos concluir que el estudiante A, precisamente tiene mayor calificación, entonces es mejor candidato a darle esta beca, ¿sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo, de hecho, en la siguiente unidad, que es la prueba de hipótesis. Entonces, por eso es muy importante que desde este tema, desde esta explicación de lo que es la distribución de probabilidad normal, pues quede muy claro qué es lo que estamos haciendo. Y una forma de hacerlo, pues es ahorita auxiliándonos de la gráfica, ¿no? Para observarlo. Esto es lo que les decía también. Aquí hay una tabla de los valores. Esta tabla, bueno, no se ve muy bien, pero yo les voy a pasar otra. Aquí tengo esta tabla. Aquí esta tabla se ve mejor. Y esa es la que les voy a pasar, ¿no? Esta dice probabilidades de la normal estándar, ¿sale? La distribución normal estándar. Entonces, ahorita, o con el ejemplo que les di, nosotros solamente comparamos lo que es el valor tipificado Z, ¿sale? Solamente comparé el 1 y el 2, que lo puse aquí de forma gráfica, ¿no? Pero aquí yo no les dije, bueno, aquí es el, no sé, 68% y acá es el 98%, porque eso solamente yo lo sé a la hora de verla o a la hora de leer la tabla. Entonces, ahorita les digo cómo leer la tabla. Esta les digo, pues no se ve muy bien, no importa, realmente es la misma tabla que tengo yo acá, pues los mismos valores. Es decir, ustedes pueden encontrarla en cualquier libro, generalmente vienen los apéndices o en los anexos de cualquier libro de probabilidad. Entre algunos de los que yo les pasé ahí vienen, pero les voy a pasar esta que se me hace que son de las que se ven mejor y también son más fáciles de leer por varios motivos, como por ejemplo que esta ya viene dividida en valores positivos y valores negativos hacia un lado. Todas las tablas traen esta grafiquita que trae la distribución, la campana de Gauss, y lo dice que representa la probabilidad. Es decir, yo por ejemplo ahorita calculé un valor tipificado de Z de 2 en uno de los estudiantes, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer
es leer, si se fijan aquí la tabla, en la primer columna viene la z. ¿Qué es esa z? Ese es el valor que yo calculé, el que saqué con la formulita ahorita. Entonces de un estudiante saqué una z de 1 y del otro fue una z de 2. Entonces este es el valor que yo voy a leer en la tabla. Y lo que tengo aquí yo son, todos los datos que yo tengo aquí son probabilidades, o estos datos ya son de probabilidades. Esta primera fila que yo tengo acá sigue siendo de z. ¿Por qué? Vamos, por ejemplo, aquí con este de menos 3.4. Si ustedes sacan un valor de menos 3.4 cerrado, es decir, menos 3.400, ustedes van a leer este valor de aquí, punto 0003. Pero a lo mejor ustedes calcularon y su resultado les dio del cálculo de la formulita menos 3.44. Entonces menos 3.44 es este de aquí. Este es menos 3.44, ¿sale? Entonces ustedes tienen que leer aquí. Bueno, si se fijan aquí el valor, como ya estamos en el límite, prácticamente no va a cambiar hasta que yo llego aquí al siguiente valor. Vamos a ver si quieren vamos al de los números positivos, vamos al del 1. Si ustedes leen, o si ustedes más bien calculan 1, una z de 1, o vámonos al de 2, que fue el valor que nosotros, uno de los valores que nosotros también calculamos. El de 2, ¿no? Ustedes calcularon un valor de 2 con esa formulita de la tipificación. Si les dio 2.00, o sea, 2 cerrado, este es el valor que leerían aquí. Sale este de .9772, porque es el 2.00 de z. Si usted les dio 2.05, entonces van a leer este valor de acá, donde cruza 2 y el 0.5, porque ustedes obtuvieron 2.05 el valor calculado. Entonces nada más esta primera fila que tienen arriba, pues es del valor de las decimales que tienen ustedes, de ese valor de z, ¿sale? ¿Y qué son entonces todos estos valores que yo tengo acá, que estoy leyendo, que les decía de punto 9? Estos ya son los valores de la probabilidad, ¿sale? Estos sí son valores de probabilidad. El valor de z que yo estoy calculando no es un valor de probabilidad, simplemente es la variable tipificada. Eso es todo lo que tenemos, pero no es un valor de probabilidad. Yo no puedo decir si calculo una z de 2, que es una probabilidad de 2. Recuerden que yo para empezar no tengo probabilidades mayores a 1. Ese es el valor de z, que entonces voy a leer en la tabla para que yo pueda saber la probabilidad. Les decía, pues esto yo ya no lo voy a calcular, lo voy a leer de una tabla. ¿De dónde salió esto? Pues de la función de la densidad. Pero pues ya, alguien se tomó la molestia de hacer esta tabla, porque la forma o la distribución de esta normal pues siempre es la misma, es esta campana de Gauss. Entonces yo nada más lo que tengo que hacer es leer de esta tabla. ¿Sale? Esta ya es una probabilidad. Entonces, vamos a ver entonces ahora sí con los valores que habíamos calculado. ¿Cuánto había quedado? 2 y 1, ¿no? Vamos a ver, 2 y 1. Es decir, el estudiante que sacó una ya z, un valor de z, ese valor tipificado de 1, su valor de probabilidad es de .8413, ¿sale? Y el de... Voy a ponerle aquí para que quede... Ahí está, 8413, ¿no? Ahorita lo borro. Y el de 2 fue de .9772, ¿sale? Que es este de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí su tablita se los dice. Si se fijan aquí arriba, les decía, todas las tablitas siempre traen qué valor de probabilidad les está dando, qué zona les está dando. Eso quiere decir, si yo por ejemplo, el z, como lo había visto en la otra diapositiva, o en esta figurita de aquí que tengo acá, la z de b es 1, vamos a decir que es esta que está aquí marcada, quiere decir que todo esto que está aquí, desde aquí hacia la izquierda, todo esto de aquí hacia la izquierda, que es esta zona sombreada que de hecho me está marcando aquí la curva, me dice probabilidad, es 84.8413, es decir, 84.13%, ¿vale?
Entonces, toda esta área de aquí sombreada corresponde al 84.13%. ¿Qué quiere decir? Que lo que me falta para el 100% es esta parte que yo tengo acá, ¿sale? Esta que no está sombreada acá. Y entonces del estudiante que sacó una tipificada de 2, pues quedamos que estaría más a la izquierda. Entonces, si yo trazara una línea aquí o el punto aquí para esa z de 2, quiere decir que de aquí hacia la izquierda, toda esa curva, toda esa proporción de la curva de aquí hacia la izquierda, me representa el punto 97,72 o de probabilidad, o 97.72%, ¿sale? Eso quiere decir que tengo una pequeña fracción aquí, que es lo que me haría falta para el 1 o el 100%. Y entonces, precisamente es lo que estábamos interpretando hace rato en el dibujito, ¿no? Hay una menor cantidad de personas entonces que tendría esta calificación que la que sacó el estudiante con una Z o un valor tipificado de 1, ¿no? Que sería el 8413. Y entonces esto les digo, es lo que me va a dar la curva. Siempre me va a decir, generalmente todas las tablas, lo que nos dan de probabilidad es lo que tenemos del punto hacia la izquierda, a menos que la tabla les indique otra cosa, ¿no? De hecho aquí está en la otra tabla, aquí también les indica, fíjense, la probabilidad es lo que tú tienes, o sea, la tabla te está diciendo, el valor que yo te estoy dando es lo que tú tienes de este punto hacia la izquierda. Y entonces, si yo quiero saber de este punto hacia la derecha cuánto tengo, pues es muy sencillo. Únicamente tengo que restarle al 1 el valor de lo que yo leí en la tabla. Y entonces así obtengo ese dato. Ahorita vamos a ver con algunos ejercicios para que vean esta característica, ¿no? Que nos va a ayudar a resolver los problemas. Entonces, así es como se lee la tabla, ¿vale? Entonces, nuevamente, lo que yo tengo aquí en Z, en esta columna, es lo que yo voy a calcular con esa formulita del valor tipificado. Lo que me da la primera fila, pues nada más son los decimales, el valor de la decimal, el valor de Z, y todos los valores que yo tengo aquí, todos estos valores de punto 7, punto 8, punto 9 y los que tengo también hacia la izquierda, pues son de probabilidad ya. Y vamos a ver para que quede más claro. Por ejemplo, si yo me voy al 0, que quedamos que es la mitad, ¿no? Quedamos que es la mitad de mi distribución, ¿cuánto será el valor de probabilidad? Ahora ya me voy a poner así como Dora la exploradora, ¿no? Les pregunto, aunque yo sé que no me van a responder ahorita porque es un video, bueno, lo respondo yo mismo, ¿no? El valor que tengo aquí para una Z, pues va a ser de 0.5. Aquí está. ¿Se fijan? Para una Z de 0, 0, una Z de 0, 0, yo tengo un valor de probabilidad de 0.5. Recuerden que mi distribución es simétrica. Recuerden que todo esto vale 1 o 100%. Y entonces si yo lo parto a la mitad, que es el 0, hacia un lado voy a tener 0.5 y hacia el otro lado voy a tener entonces el 0.5. Otra característica importante entonces, o otra deducción importante que podemos hacer, como es una distribución simétrica, vamos a suponer que yo tengo, vamos nuevamente con el 1 positivo. Si yo tengo el 1 positivo, eso quiere decir que yo tengo de aquí hacia la izquierda, porque quedó a la derecha de mi 0 está aquí, ¿no? Aquí está mi 0 nuevamente. Y entonces yo tengo 1 aquí, que sería hacia los positivos, es decir, hacia el lado derecho de la curva o hacia el lado derecho del 0. Ya vimos que tengo un valor de 0.8413, es decir, de aquí hasta acá es 8413. ¿Cuánto será entonces mi valor que yo tengo acá? Esta parte que no está sombreado, ya se los dije hace un momento. Pues lo puedo sacar restándole al 1 este punto 8413. Y entonces así yo obtendría a cuánto corresponde esta parte que no está sombreada, a lo que corresponde de este lado. Pero hay otra forma de hacerlo, porque si mi distribución es simétrica, es decir, esta partecita que yo tengo aquí correspondería a esta misma partecita que yo tengo acá,
pero si leo los números negativos. Es decir, si yo leo en el número, en lugar del 1, leo en el -1, vámonos al -1, -1, acá está el -1. Si yo leo -1, el valor es de 0.1587. Y entonces ese punto 1587 significa que aquí, que es lo que me marca esta gráfica, aquí en el centro es el 0. Y entonces a la izquierda yo ya tengo negativos, tengo -1, -2, -3, ¿no? Entonces aquí es -1. Y entonces de aquí hacia la izquierda, la gráfica me dice que yo tengo una probabilidad de 0.1587. Entonces, ¿qué significa esto? Como es la misma distribución, significa que tengo, o más bien si la distribución es simétrica, significa que esta zona que yo tengo aquí sombreada, de este lado de los negativos, en el mismo valor de z positivo, corresponde al mismo valor de probabilidad de este lado de z. Es decir, si ustedes restan 1 a menos 84.13, lo que van a obtener es 0.1587. Y entonces esta propiedad de que la distribución es simétrica nos va a simplificar también la vida para resolver algunos ejercicios. Entonces, 0.1587 más 0.8413 les va a sumar 1, ¿sale? O si ustedes restan 1 menos 0.8413 para saber cuánto vale esta parte, van a ver que es 0.1587, que es lo que tienen ustedes del otro lado. Y así pueden ustedes verlo o verificarlo con cualquier otro número. Entonces, háganlo para que vean que efectivamente sucede así. Agárrense cualquier otro número. Agárrense, por ejemplo, el 2.9772. Y entonces, si al 1 le restan 0.9772, les tiene que dar el valor de -2 negativo que tienen acá, que sería 0.2228. ¿Sale? Porque ese pedacito que falta acá es el pedacito que les va a estar dando en los negativos. Entonces, esta propiedad de simetría, les digo, nos va a ayudar para resolver algunos ejemplitos, que de hecho ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, ya está la misma tabla, nada más aquí la otra era con los negativos y esta los positivos. Vamos a ver estos ejemplitos que están muy sencillos. Dice, hay una distribución normal de media 0, distribución, desviación 1, es decir, la normal tipificada, las siguientes probabilidades. A, la probabilidad de z mayor a 0.2, la probabilidad de z mayor a 1.27 y la probabilidad de z entre menos 0.52 y 1.03. Ahorita ya, o sea, me dieron los valores de z tipificados. Ahorita no me dieron valores de datos, pues, de alguna variable. Simplemente me dieron los datos ya de z. Nada más ahorita como para hacer el ejercicio de yo encontrar entonces la probabilidad leyendo en las tablas. Entonces, vamos a ver. Me dice, el primero, la probabilidad de z mayor a menos 0.2. Entonces, si yo tengo mi campana de Gauss, yo ya sé que el 0 está al centro de la distribución. Mi menos 0.02 está entonces un poquito hacia la izquierda de ese 0. Y como la probabilidad que ellos me preguntan es de menos 0.02, me preguntan todo lo que está de este lado, que es la parte sombreada en gris. Me preguntan la probabilidad de que z, o de cuando z es mayor a menos 0.02. Entonces, mayor a 0.02 es toda esta parte gris. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Ya quedamos que mi tabla lo que me da es hacia la izquierda, no me está dando hacia la derecha. Entonces, una forma muy sencilla de resolver esto es ver a cuánto vale esto, pero en el número positivo. Porque lo que valga esto, o sea, lo que vale esto, que no está sombreado, es decir, de este punto menos 0.02 hacia la izquierda, es lo mismo que valdría lo que está del punto 2 hacia la derecha, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes? Por esta propiedad que vimos de la distribución simétrica. Entonces, en lugar yo de leer, lo podría hacer de dos maneras, ¿no? Podría leer .02 y en la tabla lo que voy a obtener
es el valor que está aquí. Y entonces al 1 le tengo que restar este valor que me dio en la tabla para obtener la zona gris. Vamos a hacerlo de las dos formas para que vean. Vamos a leer directamente entonces el punto, el menos punto 02. Voy a quitar, déjenme ver, deshacer, quitar estos que dejé en amarillo. Y menos punto 2, vamos a buscar el menos punto 2. Aquí está el menos punto 2. Aquí lo tengo. Pero ¿qué es este menos punto 2? O sea, si yo leo directamente el menos punto 2 de mi valor de z, lo que voy a obtener es este lado izquierdo de la curva. Yo lo que quiero es el lado derecho. Bueno, ya lo obtuve, entonces una forma de hacerlo es al 1, que yo ya sé que es todo lo que suma mi curva, mi campana, mi distribución, le resto el punto 4207. Si yo le resto el punto 4207, entonces voy a obtener el valor que me están pidiendo, que es lo que yo tengo de este lado, ¿no? En la parte derecha. La otra forma, como puedo hacerlo, y es como me lo está planteando aquí la respuesta en el ejemplo, es que, bueno, si me está pidiendo el otro lado, entonces en lugar de leer yo el menos punto 2, pues leo el punto 2. Entonces el punto 2 está aquí y sería igual, a punto 5793, que es este resultado que yo tengo aquí, punto 5793. Entonces, bueno, ustedes verifíquenlo, ¿no? Para que vean que sí les da. Si yo a uno le resto punto 4207, van a ver que les da el punto 5793. Entonces hay dos formas de hacerlo. Que lo lean directamente el valor, pero recuerden, como les está pidiendo el otro lado, y la tabla les está pidiendo el lado derecho, el problema, pero la tabla les da el lado izquierdo, entonces pueden leer directamente el valor de z en la tabla, pero entonces al 1 restarle el 42.07 para obtener el resultado. O pueden hacerlo conociendo esta propiedad de la simetría. Si ustedes en lugar de leer, si se les está pidiendo el lado derecho, pero la tabla les da el lado izquierdo, entonces en lugar de leer el menos punto 2, ustedes leen el punto 2 positivo y entonces punto 5793 va a ser el resultado directamente. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sale? Les va a dar el mismo resultado, les digo. Ustedes hagan el ejercicio. A uno restenle 42.07 y van a ver que es punto 5793. Entonces, eso es nada más este ejemplito como para que entendamos cómo funciona la distribución. Y luego, el B. El B nos está diciendo o nos está pidiendo la probabilidad mayor a 1.27. Entonces, nuevamente nos está pidiendo el lado derecho de la distribución, los que están del lado positivo, ¿no? Después del 0, el 1.27 nos está pidiendo. Y entonces aquí puedo hacer exactamente lo mismo que en el otro. Puedo hacer de las dos formas. Como la tabla me da no la parte sombreada, o sea, si yo leo el 1.27, la tabla no me va a dar el valor que corresponde a la parte sombreada, sino me va a dar el valor que corresponde a esta parte a la izquierda que no está sombreada. Entonces, si yo lo leo, voy a leer directamente el 1.27. Entonces aquí leo 1.2 y me voy al, me pongo acá, 1.2 y me voy al 0.7 porque es 1.27. Aquí. ¿Sale? Aquí el 1.2 y el punto 0.7 para tener el 1.27. Entonces el 1.27 me da punto 8980. Pero nuevamente, ese valor que me está dando es de ese punto hacia la izquierda y yo necesito hacia la derecha. Y entonces aquí el problema, como me lo pide o como lo está resolviendo, es como ya les había dicho también. Entonces le resto el 1, que ya sé que es lo que corresponde a todo el área bajo la curva o toda mi distribución, que es la probabilidad, es 1 menos punto 8980. Entonces esta parte sombreada va a ser igual a 10.20.
O puedo resolverlo, como también les comenté en el otro inciso. Si yo sé que esta distribución es simétrica, si yo tengo menos 1.27 acá, de este lado, quiere decir que cuando yo lea ese valor, me lo va a estar dando toda esta zona de acá, hacia la izquierda de la curva. Menos 1.27 va a estar acá y hacia la izquierda va a ser el valor de la tabla. Entonces, este valor que yo obtenga menos 1.27, esta fracción, este fragmento que tenga acá, mide o vale lo mismo que esta que yo tengo acá. Entonces, si quieren, vamos a hacerlo. 1.27, entonces yo voy a leer menos 1.27. A ver, vamos a menos 1.27. 1.27, que es este de acá. Otra vez, selecciona más. Aquí está. 0.07 y menos 1.2 para que me dé el 1.27. Y yo como resultado tengo 0.1020. ¿Cuánto fue el resultado? 0.1020. ¿Se fijan? Lo puedo hacer de las dos formas. Leyendo el negativo, en este caso, de mi valor de z, para obtener directamente el valor, porque yo ya sé que es lo mismo que vale de este lado. O si leo el valor de z directamente como me lo están dando, entonces a eso le tengo que restar, o más bien al 1 le tengo que restar eso que yo veo en la tabla, que en este caso es el 0.8980, y me va a dar el resultado de esta probabilidad que yo tengo acá de este lado. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, el valor de probabilidad de z menor a 1.27, como este de aquí, menor a 1.27, pues simplemente leo el valor que yo tengo en la tabla y listo. Ahí sí ya no tengo que hacer nada, porque como me está preguntando lo que está a la izquierda de mi distribución, es decir, lo que es menor, ya no tengo que hacer ninguna cosa extra más que leer de la tabla, porque es el valor que me da directamente. Acá igual, si en lugar de haberme preguntado una z mayor a menos 0.2, me hubiera preguntado una z menor a menos 0.2, pues también yo nada más hubiera leído directamente de la tabla y entonces me da el valor, ¿sale? Si a mí me hubieran dado o me hubieran preguntado cuánto es la probabilidad de una z de 0.3, de una z menor de 0.3, ¿sale? Pues el valor de una z menor de 0.3 es 0.6179. Yo ya no tengo que hacer nada, absolutamente nada aparte de ahí, porque como es menor, yo ya sé que es de ese punto hacia la izquierda. Si me preguntan también cuál es el valor de una probabilidad de z menor a menos 3, pues va a ser 0.0013, ¿sale? Porque ya directamente estoy viendo ahí el valor, porque es de ese punto hacia la izquierda, ¿sale? Entonces, así es como funciona esta distribución. Ahorita nada más estamos viéndolo con valores de z. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Y aquí también es importante. Si se fijan, acá les están pidiendo una probabilidad de z mayor a menos 0.02, una probabilidad de z mayor a 1.27, y acá les están pidiendo en el C un intervalo entre menos 0.52 y 1.03. ¿Por qué se preguntan así? ¿Por qué mayor? ¿Por qué menor? ¿Por qué un intervalo? Porque como es una distribución continua, bueno, yo no puedo obtener una probabilidad mm, de un número único o de un número exacto, vamos a decirlo así. Es decir, yo no podría obtener la probabilidad de 1 o de 0, porque esa probabilidad automáticamente se vuelve 0. Recuerden que una distribución continua yo puedo tener una infinidad de valores entre dos puntos. Y entonces yo no podría decir, no, pues la probabilidad de que sea 2 es determinada cantidad. ¿Por qué? Porque yo necesito un intervalo para poder determinar la probabilidad que hay entre esos dos puntos. En un punto fijo,
o en un punto único no puedo hacerlo, porque puede haber, o ya quedamos que no puedo tener yo un único punto o un único valor en esa distribución. Yo lo que tengo son intervalos. Por eso acá siempre pregunto mayores, puedo preguntar menores o puedo preguntar entre uno y otro valor, pero nunca puedo preguntarles igual a. Si los pregunto solamente igual a, pues ahí automáticamente la probabilidad es cero. Y lo pueden hacer, lo pueden verificar inclusive también matemáticamente a la hora de hacer la tipificación. Pero bueno, eso lo resolvemos en otro, o si quieren, en algún otro ejemplito lo podemos ver. Entonces, fíjense que siempre se va a preguntar así, en un intervalo, no en un valor puntual. Entonces, por eso aquí es mayor, mayor, y acá está preguntando la probabilidad entre dos valores. Entonces vamos a ver esta probabilidad entre dos valores. Dice la probabilidad entre 0.52 y 1.03. Entonces también aquí una forma, aquí como está resuelto es, bueno, yo pido la probabilidad que hay o leo en la tabla la probabilidad que hay de 1.03, que es esta de acá. Si yo leo la tabla, entonces me va a dar todo el valor que yo tengo acá hacia la izquierda, ¿no? 0.03 va a dar un valor de 0.8485. Vamos a verlo nada más para que vean que sí ese valor. Quedamos 1.03. Entonces una z de 1.03, 1.03, aquí está. 1.03, el valor es 8485. ¿Vale? Aquí está. 0.8485. Pero eso que yo estoy leyendo aquí es de este valor de 1.03 hasta acá, hasta el final de la curva, ¿no? Entonces, ese punto 8485 es lo que vale todo esto que está aquí, desde este punto a toda la parte izquierda de mi curva. Pero no me está preguntando todo eso, me está preguntando hasta el punto 0.52. Entonces, pues está sencillo. Si yo leo también directamente el valor de punto 0.52, que es punto 3015, vamos a corroborarlo, menos punto 52, vamos a ver dónde está punto 52. Punto 52, aquí está. Ahí está, el valor de menos punto 52 es punto 3015. Entonces, ese punto 3015 es lo que vale esta franjita de acá. Todo esto que quedó acá de este lado. Desde menos punto 0.52, este punto de aquí, por la línea punteada, hacia la izquierda. Entonces está muy sencillo, ¿no? Porque si yo tengo el valor de punto 8485, que es todo esto, y le quito lo que vale esto nada más, pues me voy a quedar entonces yo solamente con la parte sombreada en gris. Entonces, punto 8485 menos punto 3015, voy a obtener punto 5470. ¿Sale? Es esto que tengo aquí, punto 5470. Entonces, así es como funciona esta distribución. Ahorita nada más lo estamos haciendo con valores de z. Luego ya les voy a dejar unos problemitas para que lo hagamos con los valores ya con valores de alguna variable para que ustedes desde el inicio la tipifiquen y entonces ver los valores de probabilidad. Entonces, creo que este también está sencillo, ¿no? ¿Cómo sacamos aquí este valor? Me interesa sacar nada más la franja, entonces yo tengo el valor a lo que corresponde de aquí hacia acá todo esto y le quito el valor que corresponde de aquí hacia esto, entonces solamente me va a quedar la línea o la franja gris. Les voy a dejar este problemita, para que lo vayan resolviendo y lo discutimos en la clase, ¿sale? Bien, aquí ya lo que ustedes tienen que empezar a hacer es tipificar y luego ya de tipificar, pues leer en las tablas y calcular con el proceso que ahorita vimos o siguiendo este proceso que vimos, ¿sale? Dice, la glucemia basal de los diabéticos atendidos en un centro de salud puede considerarse como una variable normalmente distribuida con media 106 miligramos por 100 mililitros y desviación típica 8 miligramos por 100 mililitros. Entonces, si yo lo pongo con esta notación, es N 106, 8, es decir, distribución normal con media de 106 y 8 de desviación estándar. Y pregunta, calcular la proporción de diabéticos
Recuerden que la proporción de diabéticos es lo mismo que la probabilidad. Ustedes van a calcular o van a leer ahí en la tabla, por ejemplo, una probabilidad de 0.80, pues eso significa 80%. Es una proporción, es un porcentaje, ¿no? Entonces, la proporción de diabéticos con una glucemia basal inferior a 120 miligramos por cada 100 mililitros, es decir, probabilidad de X menor a 120. Lo que les decía hace un momento, recuerden que variable continua es lo mismo, menor que menor a igual, ¿sale? Entonces es lo mismo que si yo les pusiera la probabilidad de X menor a 120 a que si les pongo la probabilidad de X menor o igual a 120. Bueno, que es ahorita el ejemplo que viene más adelante. La proporción de diabéticos con glucemia basal comprendida entre 106 y 10 miligramos por mililitro, y la proporción de diabéticos con una glucemia basal mayor de 120 miligramos por 100 mililitros. Y luego viene otra pregunta un poquito diferente. El nivel de glucemia basal tal por debajo que de él está en el 25% de los diabéticos. Esa última pregunta es un poquito diferente a las anteriores, pero hay que resolverla siguiendo la distribución normal, ¿sale? Nada más va a cambiar un poquito ahí cómo iniciamos el proceso. Inténtenlo hacer, no es tarea, no se preocupen, no es para entregar, inténtenlo hacer, pero con eso comenzamos a discutir en la clase de Meet para ver si está quedando claro cómo se resuelven este tipo de problemitas, ¿sale? Entonces, ya en la clase de Meet con mi pintarrón virtual, entonces ya ahí vamos a ir resolviendo paso por paso este ejemplito, este problema, pero les digo, si ustedes lo intentan, pues es mucho mejor, porque ustedes ya van viendo también cómo es el proceso y si lo vamos entendiendo. Entonces, bueno, voy a dejarle el video hasta acá, lo que sigue ya pues es las respuestas, pero no se las voy a dar. Les digo, porque quiero que ustedes lo hagan, lo resuelvan, o hagan el intento, ¿no? Hay que forzar un poco a la mente a que trabaje y que intente resolver las cosas. Y ya después les digo, lo podemos resolver juntos o ver las dudas que pudieran haber quedado, ¿sale? Entonces les voy a dejar hasta aquí. Les voy a subir también la tablita, esta tablita que les presenté, precisamente también para que puedan hacer el problemita y vayan revisándolo. Bueno, pues le voy a dejar entonces y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente clase. Hasta luego.